Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Creo que ya dimos tiempo suficiente. A veces en el transcurso de la clase se van a conectar otros. Solo quiero preguntarles, ya sea Dulcita o Stephanie, ¿cómo se escuchan? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar. Y mientras damos tiempo que otros se conecten, vamos a dar algunas informaciones y también vamos a dar comienzo pidiéndole por favor a Stephanie que nos haga la oración de este día para encomendarnos a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día que nos has regalado. Agradecemos por todas las cosas que nos has regalado. Gracias porque nos das la vida. Ayuda a los que están en problemas. Bendice a aquellos que hoy están padeciendo. Te pedimos que bendigas a nuestros profesores. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, buenos días pues y bienvenidos a esta nueva clase. Lamentamos que solamente 2 estén acompañándonos en este momento, pero bueno, así lo vamos a trabajar. Y a ellos, si no quieren aprovechar sus clases, pues ya es cosa muy personal. Ya estamos en la recta final de este ciclo. Pues fíjense que sus compañeros que este año se gradúan ya hoy iniciaron su examen final. Y ustedes pues lo tienen ya en la segunda semana de octubre. En la segunda semana de octubre van a tener su examen final. Entonces ya estamos muy próximos a finalizar ese asunto pues de que le pongamos un poquito de interés y no descuidemos estas últimas partes. Posiblemente algunos cuando recibieron sus notas, recibieron sus calificaciones de la tercera unidad, se dieron cuenta que ya tienen ganado el curso y por eso ya no se interesan. Si eso está pasando, qué mal pensamiento, porque uno no debe asistir a una clase, no debe tratar de aprender solo para ganar un examen. Se tiene que estudiar para ser útil en la vida, para tener conocimientos. Si ya ganaron el curso, pues qué más da a ponerle más ganas para sacarlo con buena nota y mejorar mucho su promedio. Y también para aprovechar bien y para aprender todo lo que ustedes necesitan para que el segundo año ya sea mucho más fácil. Pero cada uno tiene su manera de pensar y ojalá que Dios ilumine las mentes de estas personas que a veces dicen, no, si ya con zona gano, ¿para qué voy a ir a clases? ¿Para qué voy a recibir mis clases? Solo con que me den la zona yo ya voy a ganar y punto. No, yo creo que esa es una manera equivocada de pensar, ¿verdad? Tenemos que ser siempre optimistas, siempre tenemos que ser personas de entusiasmo, con buen ánimo y con buena predisposición para aprender. Porque a mí me enseñaban mis papás, decían, el saber no ocupa lugar. Como quien dice, ¿por qué te resistís a aprender si eso no es una carga, no es un peso que vas a llevar? Al contrario, es una alegría, es una satisfacción, porque te da más oportunidades de descubrir nuevos caminos, me decían. Bueno, tal vez yo de niño no mucho lo entendía, pero poco a poco lo fui comprendiendo y tenían razón. Que la vida presenta muchos desafíos, la vida van a presentar muchos obstáculos, muchos problemas, y solo se pueden resolver si estamos preparados. Así que bienvenida Stephanie, bienvenida Dulcita, y vamos a trabajar. No sin antes saludar también a nuestros amigos de
de multimedia, que siempre están pendientes de nuestras clases y favoreciéndonos o proporcionándonos todos los medios para que nosotros podamos estar en comunicación con nuestros estudiantes. Gracias, amigos de multimedia, por sus múltiples esfuerzos, por poner al servicio de la juventud sus conocimientos y porque ustedes son una base fundamental en este proceso de las clases virtuales. Pues bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Aunque quisiera preguntarles, no sé si tienen alguna duda de la clase anterior, cuando hablamos de las áreas de polígonos. No sé si alguien tiene duda de eso. Solo cómo se saca el resultado de los problemas. De los problemas. Voy a buscar la diapositiva y usted me dice cuál es el problema. ¿Se refiere a estos ejercicios? ¿O a este otro? El otro. Vamos a ver. Voy a presentarle primero esto. No sé si entendimos este. No. No. Hagamos un repasito de esto entonces. Y así damos tiempo a ver si otros llegan a la clase todavía. Pues bien, mire, esta figura es un hexágono, porque usted ya vio cuando vimos los polígonos, se clasifican de acuerdo al número de lados. El que tiene 6 lados se llama hexágono. Y si los lados son iguales, se llama hexágono regular. Pues nosotros aquí tenemos fórmulas, pero son específicas para polígonos regulares, es decir, los que tienen la misma medida en todos sus lados. En este caso, se nos está pidiendo hallar el área de toda la figura, todo el hexágono, todo el barrilete, ¿verdad? Y sabemos que en sus lados, vamos a ver si nos dieron, bueno, aquí no nos habían dado la cantidad, pero imaginemos que cada lado de esto fuera de 20 centímetros, solo por decir algo. Entonces, en la fórmula, que es la fórmula general, dice que nosotros vamos a cambiar la P por su perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Todo el contorno. Yo le decía, si tiene 20 centímetros en cada lado, entonces los 6 lados van a ser 120 centímetros. Y se divide entre 2, nos quedan 60, ¿verdad? Y eso se multiplica por el valor de su apotema. Apotema es esta linita roja punteada que quedó acá. Bueno, si no nos dieron la medida de su apotema, nosotros la tenemos que buscar. ¿Y cómo? Yo creo que para eso les voy a presentar antes esta parte, porque aquí ya quedó claro, ¿eh? Nosotros ya vimos que perímetro dividido 2 va a ser 60, pero ese 60 se va a multiplicar por apotema, y apotema no nos dieron el valor, pero en el hexágono ocurre lo siguiente. Miren qué pasa acá. Si un triángulo del hexágono nosotros lo dividimos en 2 partes iguales, nos queda un triángulo rectángulo, miren, un triángulo rectángulo, que va a tener aquí en su hipotenusa 20, porque yo les expliqué que el hexágono es la única figura, es el único polígono cuyo radio mide lo mismo que su lado. Entonces, si aquí el lado del hexágono mide 20, pues también el radio va a medir 20. Pero este otro cateto, llamémosle así cateto porque estamos hablando ahora de un triángulo rectángulo, este cateto va a medir la mitad, por eso dice L dividido 2, que serían 10. Ahora entonces, usted eleva al cuadrado 20, le da 400. Y le resta el cuadrado de 10, que es 100, le queda 300. ¿Cuánto es entonces la altura? La raíz cuadrada de 300.
¿Mm? La raíz cuadrada de 300. Y esta altura es apotema en el hexágono. Esta altura del triángulo viene a ser exactamente su apotema aquí. Porque miren, aquí está el triángulo rectángulo. Es la mitad de este triángulo equilátero. Entonces aquí tenía 6, no, 20, y aquí tenía 10. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que se conoce, da el cuadrado del otro cateto. O sea, 300 es el cuadrado. Si le sacamos raíz cuadrada, ya nos queda raíz cuadrada de 300, pues nos va a dar 3, no, nos va a dar 10 raíz de 3. 10 por la raíz de 3. Entonces, aquí teníamos 60 y lo multiplicamos por 10 raíz de 3, nos va a dar 600 raíz de 3 y eso es el área del hexágono. Y ya de último, 10 por la raíz de 3, si lo puede usted buscar en una calculadora, su aproximación, y le va a dar un dato ya con números aproximados. Esto no sé si lo logró captar completamente. Es eso. Profe, Ahora, no una sé si porque pregunta. sí, Entonces depende de qué es lo que nos pide, hay que sacarlo. Por ejemplo, si sí. nos pide apotema, tenemos que hacerlo, pero si no tiene apotema, Ajá, pues le sacamos otra cosa. sí. Ahorita ustedes solamente lo saben hacer en el hexágono. El pentágono todavía no pueden buscar el valor de apotema. Si yo les voy a pedir el área de un pentágono, yo les tengo que dar el valor de la medida de lado y la medida de apotema. Porque ahorita ustedes no pueden sacar en un pentágono. En un hexágono sí, porque el hexágono aquí tiene un triángulo equilátero. Y cuando digo equilátero, quiere decir que mide lo mismo en este lado que en este otro y en este otro. Los tres lados miden igual. Entonces, al dividirlo exactamente a la mitad, aquí me queda la mitad del lado, aquí me queda el lado completo, y por el teorema de Pitágoras, yo puedo descubrir cuánto mide su apotema. Ahora, si fuera un pentágono y yo solo les doy la medida de lado, ustedes ahorita no pueden hacerlo todavía, lo van a conocer en otros grados, porque ya tenemos que trabajar con ángulos. Y los ángulos nos van a dar unos valores que también nos lo encontramos en la calculadora o en las tablas de Copetti que dice seno, coseno, tangente de diferentes medidas de ángulos. Eso todavía no lo hemos tratado con ustedes. Por eso yo sé cómo ponerles un ejercicio, ¿verdad? Si yo les voy a pedir el área de un pentágono, les tengo que dar la medida de su lado y la medida de su apotema. Ahora, en un hexágono, sí yo les puedo dar solo la medida del lado porque usted puede descubrir la medida de su apotema porque este triángulo es equilátero. Solo por esa razón. ¿Verdad? Entonces podríamos buscar el área de este triángulo que es equilátero. Y si mide 20, ¿se recuerdan ustedes que para encontrar el área de un triángulo equilátero hacíamos lo siguiente? Parece que teníamos nosotros acá un caso especial, es este, ¿verdad? Caso especial. Si sea el triángulo que tiene en cada lado una medida L, y entonces nosotros seguimos trabajándolo y trabajándolo hasta que llegamos a esta parte y llegamos a determinar que el área de un triángulo equilátero es su lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 y dividido entre 4. Entonces, si nosotros estábamos trabajando un hexágono y yo les dije, vamos a suponer que mide 20 en este lado, entonces también mide 20 aquí y 20 aquí. Si usted saca el área de este triángulo, porque es equilátero, y después lo multiplica por 6, porque son 6 triángulos iguales para formar el hexágono, sí le va a funcionar. Entonces, si tiene 20, al cuadrado son 400, pero como se divide entre 4, le da 100. 100 por la raíz cuadrada de 3. Ese es de un triángulo. Y como son 6, son 600 por la raíz cuadrada de 3. Y ya se terminó.
Entonces, el polígono, el hexágono es muy bonito. El hexágono es muy práctico, es bien interesante para poderlo realizar. Bien, entonces, ahora si ya resolvimos estas dudas, pues yo creo que vamos a pasar a trabajar nuestro tema de hoy. Entonces, vamos a buscar lo que nos corresponde trabajar el día de hoy con ustedes. Y tengo acá esta parte. El tema que vamos a trabajar hoy es la circunferencia. Vamos a trabajar la circunferencia. Bueno, entonces, primeramente vamos a definir qué es una circunferencia. Dice, es una línea curva cerrada, cuyos puntos están a una misma distancia de otro punto, llamado centro. Entonces acá ustedes pueden notar la definición, dice, es una línea curva, pero ustedes saben que la línea está formada de infinitos puntos. Si es una línea curva, ustedes recuerdan que no sigue una misma dirección, sino que va buscando una redondez, ¿verdad? Pero si es línea, está formado de muchos, de infinitos puntos. Pero cada uno de los puntos que forman esa línea tiene una distancia para el centro, el punto que se llama centro. Y cualquier punto de la circunferencia está a la misma distancia del centro. Todos los puntos están a la misma distancia del centro. Esa es la característica para que sea circunferencia. Porque nosotros podríamos trazar una línea curva. Y definitivamente podría ser también cerrada. Así como esta. Es una línea curva y está cerrada, pero no es circunferencia. Porque si ustedes ven, los puntos que forman la línea del contorno no están a la misma distancia del centro. Este punto estará más cerca, pero este punto está muy lejos. Entonces esta no es circunferencia. La circunferencia es aquella donde todos los puntos que forman su línea están a la misma distancia del centro. Ninguna está más lejos, ninguna está más cerca. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nosotros conocemos por circunferencia. La circunferencia le vamos a conocer algunos elementos. Bueno, aquí tenemos en primer lugar la circunferencia. Pero si nosotros trazamos una línea como esta, que está aquí, y nosotros la llevamos desde un extremo hasta el otro y pasa por su centro, como esta que acabo de hacer acá, que se origina aquí y llega hasta aquí. Es decir, va de extremo a extremo la circunferencia, pero pasa por el centro. Este le vamos a llamar diámetro. Esta línea que va de un lado a otro de la circunferencia, pero pasa por el centro, se llama diámetro. ¿De acuerdo? Vamos a conocer otras líneas, otras partes, otros elementos de la circunferencia. Si usted toma una línea que arranca de aquí del centro y la lleva por este lado, por ejemplo, y esta línea ahora, si va del centro y llega a cualquier punto de la circunferencia, le llamamos radio. Entonces usted puede darse cuenta que el radio siempre va a ser la mitad del diámetro, porque el radio es lo que va de aquí del centro para acá y también va del centro para acá. Aquí habrían dos radios donde hay un diámetro.
El radio viene a ser la mitad del diámetro, o si usted lo quiere decir, el diámetro es el doble del radio. Sigamos. Aquí vamos a descubrir más líneas. Y nos vamos a fijar en esta. Trazamos esta línea que viene acá, que va también de un punto de la circunferencia a otro punto, por dentro, adentro de la circunferencia. Pero esta línea no pasa por el centro, como el diámetro, sino que pasa en otro lado. No pasa por el centro. Puede pasar por cualquier parte, pero no por el centro. Y es una línea que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia. Esta que hemos trabajado ahorita aquí, a esta le llamamos cuerda. Es una línea recta que va de un punto de la circunferencia a otro punto por dentro de la circunferencia, en la parte de adentro, pero no pasa en el centro. Porque si pasara en el centro, entonces llega a ser diámetro. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre diámetro y cuerda. Las dos van de un punto a otro en la parte de adentro, pero el diámetro sí pasa por el centro, la cuerda no pasa por el centro. Y vamos a ver también esta parte que va de aquí, porque donde está una cuerda, tiene un extremo y otro extremo. Y de esos dos extremos, nosotros podemos comentar o podemos observar que hay una parte de la circunferencia. Aquí les estoy señalando esta parte de la circunferencia que está limitada por los dos extremos de la cuerda, le vamos a llamar arco de circunferencia o simplemente arco. Si queremos ser más específicos, le llamamos arco de circunferencia. Bueno, entonces ya les demostré esta parte. Vamos a repetir sus definiciones. El centro es el punto interior que está a la misma distancia de todos los puntos que forman la circunferencia. Aquí está el centro, ¿eh? El puntito que está acá. Diámetro. La línea que une dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro. Radio. La línea que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Une el centro con cualquier punto de la circunferencia. A eso le llamamos radio. La cuerda es la línea que une dos puntos de la circunferencia y no pasa por el centro. Es esta, ¿verdad? Y arco, le dijimos que era un arco, es la parte de la circunferencia que está limitada por una cuerda. Es decir, lo que va desde un extremo al otro extremo de una cuerda, por el lado de la circunferencia le llamamos un arco de circunferencia. Bueno, estos elementos son importantes conocerlos, no hay que confundirlos, porque más adelante tenemos que hacer algunos trazos y es necesario saberlos identificar correctamente. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿No está quedando duda de esto? ¿Estamos bien? No, profe, hasta ahorita no. Bueno, muy bien, gracias. Entonces pasemos a esta otra. Y dice acá, una recta puede ser con relación a la circunferencia, es decir, una recta relacionada con la circunferencia. Porque usted tiene una circunferencia y usted puede trazar una línea recta ahí. ¿Cómo va a ser esa línea recta? Puede tener tres opciones. Una sería que esa recta va a quedar exterior. Mire, quedó fuera de la circunferencia. Esta es una recta exterior. Ahora, puede haber una recta secante si atraviesa tocando dos puntos de la circunferencia. La secante la tenemos acá. ¿No? Esta es una línea recta que atraviesa la circunferencia, pero no se queda adentro, sino que viene de fuera, pasa por la circunferencia y vuelve a salir. Esa es una secante. Y a esta línea que solo toca un punto de la circunferencia, a esa se le llama tangente.
Esta palabra tangente, comiencen ustedes a familiarizarse con esta palabrita. Vayan repitiéndola, vayan recordándola, porque esta parte tangente se usa mucho en geometría, en trigonometría, se usa mucho esa palabra. Y entonces ya no tenemos que confundirlas. Tangente, pues, es una línea recta que está casi fuera de la circunferencia, pero la toca en un punto nada más. Un punto de la circunferencia es tocado por la línea recta. Y a su vez, la circunferencia toca solo un punto de esa recta. Es decir, hay un punto que es de los dos. Es de la línea recta y es de la circunferencia. El puntito que aquí donde se juntan, ¿no? Ahora esta tiene dos puntos comunes, ¿verdad? Un punto donde la corta primero y donde la corta después. Hay dos puntos que son de la recta y son a su vez de la circunferencia. Entonces, repito, lo que les decía acá es, usted tiene una circunferencia y en la misma página donde usted dibujó una circunferencia, quiere dibujar una línea recta. ¿Cómo va a hacer esa línea recta? Tiene tres formas. Tiene tres opciones. Uno, que quede en forma exterior, nada que ver con la circunferencia, está alejada de la circunferencia. Dos, que sea tangente, solo toca un punto de la circunferencia. Otra, que sea secante, toca dos puntos de la circunferencia, pero no se queda dentro, sino sería una cuerda. Viene desde fuera, entra a la circunferencia, sigue y vuelve a salir de la circunferencia. Eso es lo que le llamamos una secante. Igual, yo siento que esto no es muy difícil de entender. Tan solo lo estamos demostrando. Ahora, yo le estoy dando el tiempo, estoy hablando despacio y demostrándole, porque usted tiene ahorita un compás ahí en su mano, lo está haciendo. Trazó la circunferencia y una reglita y está haciendo las líneas. Porque al igual que otras veces, usted me va a reportar el contenido de la clase. Y si solo dos estuvieron hoy, solo los dos van a tener el punteo de la clase de hoy y los ejercicios que van a realizar. Lo siento por los demás, pero perdieron los puntos de hoy si no van a hacer el ejercicio. Bueno, pasemos ahora a conocer algo más. Vamos a ver cómo quedarían algunos ángulos dentro de la circunferencia o cerca de la circunferencia. Primero, hay un ángulo que se llama central. ¿Cómo lo podemos entender? El ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia, por eso se llama central. Su vértice es el mismo centro de la circunferencia. Y sus lados son dos radios. Un radio aquí y otro radio aquí. Y el espacio que queda entre ellas es un ángulo central. Ese es un ángulo central. Está dentro de la circunferencia. Su vértice coincide con el centro de la circunferencia. Y sus lados, o sea, los lados que forman el ángulo, son dos radios de la circunferencia. Eso está bonito, ¿va? Se entiende bien. A eso le llamamos ángulo central. Vamos a presentarles otro tipo de ángulo. A esto le llamamos un ángulo inscrito. ¿Cómo se interpreta un ángulo inscrito? Se interpreta de la siguiente manera. El vértice del ángulo es un punto de la circunferencia. Ahora ya no es el centro, sino es cualquier punto de la circunferencia donde usted identifica el vértice del ángulo. ¿Y cómo son los lados? Pues los lados son dos cuerdas. Los lados son dos cuerdas. No dice ahí una cuerda y un diámetro, no, dos cuerdas. Es decir, no van a pasar por el centro. Eso le llamamos un ángulo inscrito, ¿verdad? Repito, su vértice es un punto de la circunferencia, sus lados son dos cuerdas de la circunferencia. ¿Qué otro ángulo vamos a conocer acá? Dice un ángulo semi-inscrito. Recuerdan, esta palabra semi quiere decir casi la mitad, una parte, ¿verdad? Normalmente lo tomamos como un 50%.
porque en muchos términos donde usamos semi, quiere decir la mitad. Pero a veces dice también semi porque no es completo, porque solamente es una parte. Entonces aquí, un ángulo semi-inscrito significa que un lado del ángulo está dentro de la circunferencia y otro lado está fuera de la circunferencia. Por eso se llama mitad adentro y mitad afuera, semi-inscrito, ¿no? Un lado del ángulo está dentro de la circunferencia y el otro lado está fuera. De tal manera que su vértice está en un punto de la circunferencia. Su vértice coincide con un punto de la circunferencia. Aquí en la definición dice, ¿no? Este ángulo está formado por una tangente y una cuerda. Recuerde que la cuerda es una línea que está dentro de la circunferencia, pero no pasa por el centro. Y una tangente solo toca un punto de la circunferencia. Pues ese punto viene a ser el vértice del ángulo, porque ahí también llega la cuerda. Es decir, este punto de tangencia también coincide con el extremo de la cuerda. Como que es un poquito más difícil de explicarlo así y entenderlo. Por eso yo les dije así de una manera muy fácil. ¿Cómo entendemos el ángulo semi-inscrito? Un lado dentro de la circunferencia y otro lado fuera. ¿Dónde está el ángulo? Está todo aquí, en esta parte, entre estos dos lados. Un lado es esta línea y otro lado es esta otra línea. Y lo que quedó entre ellos es el ángulo semi-inscrito. Ahora, un ángulo interior. Este está delimitado por dos cuerdas que se cortan dentro de la circunferencia. Bueno, ahora miren. Vamos a trazar dos cuerdas dentro de la circunferencia. Pero esas dos cuerdas se deben de intersecar, es decir, deben cortarse. Deben pasar una donde está la otra. Porque usted puede trazar bien dos cuerdas dentro de la circunferencia sin que se corten, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene esta cuerda aquí y podría trazar otra aquí. Nada que ver, no forman ángulo. Pero si usted trazó una cuerda aquí y otra aquí, de tal manera que se cortaron, entonces donde se cortaron, ahí forma el vértice de ángulos. Incluso aquí se forman 4 ángulos. ¿Ya? Usted ve que aquí hay un ángulo, aquí hay otro, aquí queda otro y aquí quedaría otro. Pero nosotros nos vamos a fijar en este. Y este es un ángulo interior. Este es un ángulo interior. Que está formado por dos cuerdas que se cortan dentro de la circunferencia. Y ahora un ángulo exterior. ¿A qué le llamamos ángulo exterior? Dice, es aquel que su vértice lo tiene fuera de la circunferencia. Y la prolongación de sus lados forman dos cuerdas de la circunferencia. Miren, aquí tiene usted una cuerda. Estas no se están cortando dentro de la circunferencia, como en el caso anterior, ¿verdad? Sí se cortaban en el caso anterior. Aquí no se cortan, ¿eh? Pero como son dos cuerdas y no son paralelas, entonces estas dos cuerdas, si continúan haciéndose todavía fuera de la circunferencia, si se siguen prolongando, llega un momento en donde se cortan. Y donde se cortan, forma el vértice de un ángulo y el espacio que queda entre ellas dos es un ángulo exterior, porque está con su origen fuera de la circunferencia. Ahora podría alguien decir, ¿por qué le llama exterior si aquí también está parte del ángulo? Es que ahora le voy a decir una cosa. Un ángulo, cuando vamos a ver, cuando vimos medidas de ángulos, que sí se les voy a repetir. ¿Se recuerdan que cuando vimos medida de ángulos, dijimos, el ángulo se mide por la abertura que hay entre sus lados, no por la longitud de sus lados? Entonces, este ángulo, si nosotros lo cortamos solo aquí, quedó de la misma medida. Y no importa si lo prolongamos hasta aquí, incluso puede salir todavía de la circunferencia del otro lado, pero sigue siendo el mismo ángulo.
Por eso, la medida del ángulo está aquí. Y por eso le llamamos ángulo exterior, porque efectivamente está fuera de la circunferencia. Y solo para que tenga algo que ver con la circunferencia, es que le hemos prolongado sus lados para que lleguen a cortar la circunferencia. Porque no se necesitaba. Exterior está fuera de la circunferencia. Bien. Esas serían algunas de las clasificaciones que nosotros vemos en los ángulos que se pueden considerar dentro de la circunferencia. Yo creo que lo vamos a repetir un poquitito rápido, ¿verdad? Porque teníamos aquí ángulos de la circunferencia. Primero, les clasificamos un ángulo central que dijimos es aquel que tiene su vértice en el centro del círculo y sus dos lados son 2 radios. Ese es un ángulo central, porque está en el centro. Luego vimos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y sus lados son 2 cuerdas de circunferencia. Inscrito. Después vimos el semi-inscrito, quiere decir mitad fuera y mitad dentro, ¿no? Un lado dentro y un lado fuera de la circunferencia. El que está dentro es una cuerda y el que está afuera pues es una tangente. Y donde se cortan esos dos es un punto de circunferencia y ahí está el vértice del ángulo. Un ángulo interior es el que se forma por 2 cuerdas que se cortan dentro de la circunferencia. Ángulo interior. Y después creo que vimos el ángulo exterior, que es aquel que tiene su vértice fuera de la circunferencia. Y como les dije, la medida del ángulo no es la longitud de sus lados, sino que la medida del ángulo es la abertura entre sus lados. Quiere decir que la medida del ángulo la estamos tomando ya desde aquí. Y si cortamos esta figura aquí, sigue siendo el mismo ángulo. Si le prolongamos sus lados, sigue siendo el mismo ángulo. No hay problema. Bueno, terminada esta parte, ahora vamos a tratar de definir lo siguiente. Círculo. Porque a veces se tiende a confundir la palabra círculo y circunferencia. ¿Qué dijimos que era la circunferencia? Una línea curva cerrada en la que todos sus puntos están a la misma distancia del centro. Ah, entonces la circunferencia solo es una línea. ¿Verdad? La circunferencia es una línea. Y ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a distinguir la circunferencia del círculo? Acá tiene la definición. ¿Qué es el círculo? Es la superficie del plano que está delimitada por una circunferencia. Ah, correcto. Círculo es entonces todo lo que queda dentro de la circunferencia. La circunferencia es una figura plana. Es una figura, no es una línea. Perdón, el círculo es una figura plana. El círculo es una figura plana, no es una línea. Y esa figura plana está limitada por la circunferencia. La circunferencia es el contorno del círculo. Y el círculo es todo lo que queda dentro. Si usted toma la tapadera de un frasco, entonces usted ve que toda la parte planita es el círculo. Y toda la orilla, el contorno, es su circunferencia. Bueno, espero que así hayamos distinguido a qué se refiere. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es la superficie del plano delimitada por una circunferencia? Todo esto es parte de un plano. ¿Qué es un plano? Pues es una superficie plana. Un plano es la página de su cuaderno. Un plano es la parte blanca del pizarrón del aula donde podemos escribir. Un plano es la superficie de su mesa donde usted recibe los alimentos que Dios generosamente le da cada día. Un plano es el piso de su casa. Todo eso son cosas planas que tienen una superficie. Entonces, pero si dentro de ese plano nosotros limitamos algo por una circunferencia,
Lo que queda dentro de la circunferencia le llamamos círculo. Es una figura plana, pero tiene forma redonda. Ese es un círculo. Bueno. Y así como vimos que habían partes también de la circunferencia, ahora vamos a ver partes del círculo. Hay una cosa muy importante que se le llama sector circular. Póngale mucha atención a esto. Yo creo que ustedes en primero básico ya están viendo algo de física en ciencias naturales. Porque ahora el programa de ciencias naturales ya presenta desde primero un poquito de biología, un poquito de química, un poquito de física. Igual en segundo, igual en tercero, se van ampliando. Hubo unos años anteriores donde el programa de ciencias naturales de primero eran con unos temas. Segundo año eran otros temas. Y tercero, solo física. No, ahora la física se divide en los 3 años. Así lo están viendo ustedes. Química también se incluye en primero, segundo y tercero. Se ven ya ciertos rasgos de química, ciertos conocimientos de química en las ciencias naturales. Y también se ve biología. Pues bien, en la parte de la física, algunas veces ustedes van a hablar de un ángulo que se llama radián. Y el radián es un ángulo central y representa un sector circular. Por eso les dije, mucha atención con esto, mucho ojo. Hay que ponerle mucha atención porque lo van a utilizar en física. ¿Qué es un sector circular? Dice, es la parte del círculo, es una parte del círculo que está delimitada por 2 radios y el arco comprendido entre ambos. Es decir, aquí nosotros tenemos un círculo, todo esto es un círculo, pero se ha pintado de un color esta parte. ¿Y cómo lo distinguimos? Está delimitado por un radio y aquí hay otro radio y el arco que está comprendido entre esos 2 radios. Entonces, todo lo que quedó esto, ¿qué les recuerda a usted esto? No sé si les recuerda un pedazo de pizza. Ese es un sector circular. Tiene su parte redondeada aquí en este borde y aquí 2 radios porque parten del centro, ¿no? Eso es lo que le llamamos un sector circular. Claro, van a haber unos momentos en la física donde ustedes tienen que determinar aquí longitud de arco, longitud de radio, medida de ángulos. Eso es parte de lo que se ve en física. Pero usted ahorita está conociendo estas partes de las figuras. Y también en matemática se vuelve a repetir eso, ¿verdad? Posiblemente en matemática de tercero va a estar usted trabajando áreas de sectores circulares. Áreas de sectores circulares. Bueno, esta es la parte entonces para definir qué es un sector circular. Pasemos ahora acá y tenemos un segmento circular. ¿A qué le llamamos segmento circular? Bueno, es esta parte que va a ser un poquito difícil distinguirla, no la pude pintar de otro color. Debía habérselas pintado aquí de otro color para que se distinguiera cuál es el segmento circular. Entonces, ustedes ven, aquí hay una cuerda y un arco porque está delimitada por la cuerda. Pues lo que queda entre el arco y la cuerda, o sea, esta parte, como una rodajita de naranja, esta parte, es lo que se le llama segmento circular. ¿Cómo la definimos? Es la parte del círculo que está incluida dentro de un arco y la cuerda que lo delimita. Es decir, la parte que queda entre el arco y la cuerda. Eso se llama segmento circular. Es muy diferente al sector circular, ¿verdad? El sector sí parte del centro. El sector, porque su límite lo determinan 2 radios y los radios siempre van desde el centro. En cambio aquí, esto lo limita una cuerda y la cuerda no pasa por el centro. ¿No? Esta es una figura muy característica.
una corona circular. Y aquí sí está pintada de un color celestito y esta parte que está de blanco. ¿Cuál es la corona? Todo lo que está pintado de celeste. Y sí nos recuerda una corona, ¿no? Nos recuerda la figura de una corona. Pero, ¿cómo vamos a interpretar la corona? Dice, es la parte comprendida entre dos circunferencias concéntricas. Ah, fijémonos en esta palabrita, por favor. Concéntricas. ¿Qué quiere decir concéntrica? Concéntrica quiere decir que tienen el mismo centro. Dos circunferencias concéntricas son dos circunferencias que tienen el mismo centro, están dibujadas en el mismo lugar. Se originan en el mismo punto. Claro, una es mayor que la otra, es cierto, son de diferente tamaño, pero tienen su origen en el mismo centro. Eso se llaman concéntricas. Entonces, aquí tenemos una circunferencia que es más pequeña que esta otra, que está por fuera, pero como tienen el mismo centro, entonces forman entre ellas dos una coronita, que tienen el mismo ancho en todos lados, porque son dos circunferencias que están formadas. Vamos a ver esta parte. Un trapecio circular. Ahora fíjense, un trapecio circular lo podríamos tomar de esta forma. Usted primero tiene una corona circular, pero luego traza dos radios en distintas direcciones, dos radios en diferente dirección, y este radio va a cortar parte de la corona aquí, y el otro radio corta parte de la corona aquí. Como quien dice, esto ya estaba cortado de este lado, ahora vienen los radios y cortan aquí, y usted saca esta parte. Usted saca este pedacito de corona. Eso es lo que se llama un trapecio circular. ¿Por qué le llamamos trapecio circular? Porque nos recuerda un poquito la figura del trapecio. Usted se recuerda que el trapecio tiene dos bases, una base mayor y una base menor. Y aquí casi es lo mismo. Podríamos decir, tiene un arco mayor y un arco menor, pero entre ellos se podría decir que estarían formando un paralelismo. No es exactamente un paralelismo porque no son líneas rectas, pero para entenderlo quiere decir que en todo momento están a la misma distancia. Entonces podríamos decir, esta franjita que se corta de aquí, en todo momento tiene el mismo ancho. En cualquier parte tiene el mismo ancho. Entonces, este es un trapecio. ¿Por qué? Porque tenemos un arco mayor y un arco menor, que están siempre a la misma distancia. Lo que en el trapecio decimos nosotros, tenemos una base mayor y una base menor, y siempre son paralelas. ¿Verdad? Y luego, que el trapecio tiene sus dos lados que lo limitan, y aquí también tiene sus dos lados que lo limitan. Esta es la parte que nosotros le llamamos trapecio circular. ¿Cómo podríamos retomar esto? Dice, si usted primero sacara un sector circular, se recuerda que el sector circular es un pedazo de pizza, ¿va? Porque tiene dos radios y va desde el centro, abarca todo esto. Pero luego a esta parte usted le corta aquí con su cuchillo, le quita esta parte de acá, lo que le quedó es un trapecio circular. Un trapecio circular. Bueno, es decir, que el círculo puede estarse dividiendo en partes, se puede estar recortando, y dependiendo qué parte del círculo vamos a tener, así le vamos a dar el nombre. Después hay unos ejercicios muy bonitos, tal vez en la próxima clase vamos a abarcar eso, donde nosotros podríamos decir, entonces si el círculo tiene tanto de área, cuánto tiene esta corona, y nosotros vamos a decir cuánto mide el ángulo de esta parte, para decir cuánto mide la corona, pero cuánto mide también el trapecio circular, o cuánto mide un sector circular, o incluso
¿Cuánto llega a medir un segmento circular? Que recuerden que el segmento circular no es lo mismo que sector circular, ¿verdad? Ahora, algo que vamos a retomar de la circunferencia. La longitud de la circunferencia. La longitud. ¿Y a qué le llamamos longitud de la circunferencia? Es la medida de su largo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la circunferencia es una línea. Y si nosotros la pudiéramos tomar como una cuerda que está alrededor y la quitamos y la ponemos en línea recta, nos da cuánto es la longitud de la circunferencia. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, la longitud de una circunferencia es igual a pi por el diámetro. Sí, sí, así es. Miren, acá, como ustedes me están viendo ahí en un cuadrito, ¿verdad? En un marquito, en una parte de su pantalla, les muestro esto. Esta es una rueda. Si nosotros colocáramos un hilito alrededor de toda la rueda, si colocamos un hilo alrededor de toda la rueda y vemos dónde, o cortamos el hilo de tal manera que nos quede exactamente aquí, o un listoncito, ¿verdad? En todo el contorno, y entonces lo cortamos de tal manera que sí alcanza para cubrir toda la vuelta. Después quitamos ese listoncito y lo ponemos en línea recta. Esa es la longitud de la circunferencia. Ahora, ¿cómo se logra determinar? Me voy a extender un poquito aquí porque usted necesita conocer cuál es el origen de esto, ¿no? Porque todos tenemos que conocer de dónde vino, pues, quién dijo que se tenía que multiplicar el pi por el diámetro. Y resulta curioso. Fíjese, aquí usted necesita dos medidas. Primero, usted puede poner un listoncito, o si usted quiere una cinta de papel, una cintita de celoseda, lo que usted tenga a la mano. Usted le pone aquí en el contorno a todo esto y mide exactamente dónde llegó y corta, de tal manera que otra vez lo vuelve a colocar y le queda ajustadito aquí y cubre totalmente el contorno. Ya tiene ahí la medida de la circunferencia. Después toma usted una reglita y la mide en centímetros, o una cinta métrica y mide en centímetros, o mejor si la mide en milímetros, es mucho más exacta, ¿verdad? Porque en centímetros, así, tiene 8 y un poquito más, o tiene 15, no, pero mejor en milímetros ya le puede decir más la idea. Incluso, todavía podía tomar en milímetros con medios milímetros, cuartos de milímetro para ser todavía más preciso. Bueno, yo le dije, necesita dos medidas. Ahora vamos a tomar otra medida. ¿Cuál? Su diámetro. Su diámetro. ¿Cómo quería la medida del diámetro aquí? Ay, no está marcado el centro, no se preocupe. Lo bueno es que esto es totalmente redondo. Entonces usted pone la rueda esta sobre una hoja de papel y con su lápiz le marca todo el contorno en el papel. Así, bien pegadito. El lápiz con buena punta. Usted lo pone bien pegadito y le queda en el papel, como está en esta figurita acá, marcada la rueda. Entonces toma sus tijeritas y empieza a cortar con paciencia en todo sobre la línea, bien, 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 que no se le vaya a torcer, que no vaya a salirse de la circunferencia o meterse dentro de la... No, usted va a cortar exactamente toda la línea. Cuando termine de cortar, ¿qué tiene? Una hoja, un círculo de papel del mismo tamaño que esta. ¿Y por qué le pido que haga eso? Porque con esa rueda de papel usted la dobla a la mitad. Y cabal, cuando usted lo dobla a la mitad, le queda un borde recto, ¿verdad? Por donde usted lo dobló a la mitad le queda recto. Pero las dos partes tienen que coincidir. Entonces la parte que queda en la parte recta, ese es el diámetro. Así pudo usted encontrar el diámetro del círculo.
toma su reglita y vuelve a medir. ¿Cuánto mide el diámetro? Pero también ya tenía la medida de la circunferencia. ¿De acuerdo? Esas dos medidas nos interesan. Fíjese, lo que le voy a decir es algo que los antiguos estudiosos de la geometría allá en Egipto y en Grecia hicieron por muchos años, porque eso nadie lo conocía. Su misma experiencia, sus mismas formas de vivir, sus mismas actividades diarias, que las ruedas de sus carruajes y todo eso, los llevó a conocer esto. Y entonces, cuando usted ya tiene la medida de la longitud de la circunferencia y tiene la medida de longitud del diámetro, hace una división. Divide la medida de la circunferencia entre la medida del diámetro y le va a dar 3.14, 15, 42, 65 y un montón de cifras. Pero no es porque tenía este tamaño la rueda. Si usted toma una tapadera de frasco más pequeña y hace la misma operación, le mide su contorno, o sea, su diámetro, su circunferencia, y le mide también su diámetro y vuelve a dividir, curiosamente el resultado es el mismo. Usted toma una medida del contorno de la llanta del carro de su papá y también mide su diámetro y lo divide y le vuelve a dar la misma medida. Y eso lo observaron los antiguos estudiosos de la geometría en Grecia y en Egipto. Entonces dijeron, no importa de qué tamaño sea el círculo, la relación que hay entre su contorno y su diámetro siempre es el mismo valor. Ajá, por ahí lo está haciendo Dulcita. Qué bueno. Siempre va a ser el mismo valor, ¿correcto? Lo puede hacer con un botón de su blusa, lo puede hacer con una tapadera, lo puede hacer con una moneda de un quetzal. Son ruedas, son círculos, son figuras redondas, pero en todas guarda la misma relación. Cuando usted divide la circunferencia entre el diámetro, siempre le va a dar aproximadamente 3.14, 15, 95 y así sucesivamente. Y como eso lo repitieron miles de veces estos estudiosos, dijeron, estamos convencidos. La relación entre circunferencia y diámetro siempre es el mismo valor, solo que nos da 3.14, 15, 95 y muchas cifras. Es una cantidad que no termina, es un número irracional. Pero mejor llamémosle pi. Y le pusieron nombre pi. Entonces, ¿qué significa pi? Este símbolo que usted tiene acá. Esta es una letra griega, es una letra del alfabeto griego, la letra pi. Pero para nosotros, ¿qué significa pi? Es el resultado de dividir la medida de la circunferencia entre la medida del diámetro. Por eso ahora, cuando a usted le dice, tenemos una circunferencia cuyo diámetro es de 28 centímetros. Una circunferencia de diámetro 28 centímetros. Diga cuánto mide la circunferencia, pues ya solo va a multiplicar usted 28 por pi. ¿Por qué? Porque cuando usted dividió la circunferencia total entre su diámetro 28, le dio pi. O sea, dividendo entre divisor da cociente. Cociente por divisor le da dividendo. Esa es la aplicación. Entonces, ahí ya tiene usted el origen. ¿Por qué la circunferencia? Para saber cuánto mide la circunferencia, usted va a multiplicar el diámetro por pi. Ya quedó explicado, ¿verdad? Por esa relación que existe, esa relación constante. Porque no es que solamente para unos cuantos círculos, para unas ruedas sí, para otras no. Definitivamente no. Todas las ruedas, todos los círculos tienen exactamente la misma relación proporcional. Al dividir su circunferencia entre su diámetro, siempre obtienen 3.1415 y algo más. Eso le llamamos pi.
Y su calculadora tiene el valor pi. Su calculadora tiene siempre el valor pi. Yo creo que hasta la calculadora que a veces aparece en un teléfono lo presenta. Vamos a buscar el valor de pi. Dice, el valor de pi es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 y no termina. Sigue infinitamente con más cifras. Como no es un número fijo, no es un número que termine ahí, entonces se dice que tiene representación decimal infinita y no es periódica. No cabe duda, muchos años les llevaría de desvelos a estos científicos para que después se pusieran de acuerdo. No, ese valor no lo podemos representar así, porque si solo lo aproximamos en 3.1416 es una aproximación, no es exacto. Llamémosle pi y punto. Entonces pi es un número que expresa la relación entre circunferencia y diámetro. Ahora, si para hallar la circunferencia no le dan a usted el valor del diámetro, no le dan la medida del diámetro, sino que le dan la medida del radio, entonces la otra fórmula es 2pi radio. O 2 radios por pi. ¿Por qué? Porque 2 radios forman un diámetro. Entonces, cuando usted tenga, porque es más frecuente, es más común que a usted le den la medida del radio que la medida del diámetro. Entonces, el radio lo multiplica por 2, ¿qué le dio? El diámetro. Lo multiplica por pi, ¿qué le dio? La circunferencia. ¿Hoy sí ya quedamos claritos? Cuando en clase yo trabajo este tema, sí pido que cada alumno lleve sus tijeritas, lleve su papel, su cinta métrica y todo lo hacemos práctico, porque así se les queda bien. Y ojalá que usted también en casa lo pueda hacer. ¿Iba a decirme algo? ¿Me escuché? Como que quería... Sí, solo lo del radio. ¿Cómo se divide? ¿O cómo se divide? El radio es igual a pi. No, profe, yo también tengo la misma pregunta. Es que aquí ahora se van a trabajar varias maneras. Tal vez vamos a implementar aquí una diapositiva más y vamos a trabajar. Vamos a proponerles unos pequeños ejercicios, o a manera de ejemplo, lo vamos a trabajar. Así, por ejemplo. El radio mide 15 centímetros. Entonces ahora podemos decir, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la circunferencia? Entonces vamos a decir que la circunferencia es igual a 2. Le voy a poner así solamente esto, que para no perder tiempo en buscar aquí el símbolo. Así, 2pi y por r. ¿Por qué 2pi? ¿Por qué 2? Porque nosotros conocemos el radio. Entonces, al multiplicar el radio por 2 nos da el diámetro. Y el diámetro multiplicado por pi nos da la circunferencia. Entonces, aquí sería igual a 2 multiplicado por pi y multiplicado por 15. ¿Verdad? 15. Y esto es igual a 30 pi. 30 pi. Y ahora, ¿cuánto es 30 pi? Y eso ya lo podemos nosotros. Quiere decir 30, un aproximado, cuando nosotros multiplicamos 30
por 3.1416 aproximado, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer en calculadora un poquito más exacto, sí nos va a quedar una aproximadamente 94.25. 94.25 centímetros. ¿Qué quiere decir? Una circunferencia usted la trabaja y tiene 15 centímetros de radio. ¿Cuánto mide la circunferencia? Mide 94.25 centímetros. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando el radio por 2 y luego por pi. ¿Por qué? Porque esa es la relación constante que los científicos de geometría en Grecia y en Egipto descubrieron hace muchos, muchos años. Profe, ¿Sí? entonces la longitud del radio es la mitad del diámetro. Y el radio la mitad del diámetro. Eso lo establecimos. Se lo vamos a demostrar nuevamente aquí donde estaban las partes. Aquí están. Cuando vimos esto, miren. El diámetro es toda la línea. El radio solo va del centro para cualquier punto, ¿sí? Por eso es la mitad. Porque ese radio, si usted lo baja aquí, queda aquí encima de esto, solamente es esta parte. Y el diámetro es todo. Profe, entonces la fórmula es 2 veces pi por el radio. Y 2 veces pi por el radio, o 2 veces radio por el pi, que es lo mismo. ¿Verdad? Y si usted tiene la medida del diámetro, solamente diámetro por pi. De hecho, cuando usted dice 2 veces radio, está obteniendo diámetro. 2 por el radio, usted lo que obtiene es el diámetro. Y lo multiplica por pi, lo que obtiene es la circunferencia. ¿verdad? Bueno, entonces aquí estábamos trabajando este ejercicio. Ahora vamos a ver otra cosa distinta. Y veamos. Dice, si la circunferencia mide 34 centímetros, es una circunferencia chiquita. Una circunferencia mide 34 centímetros. Diga usted, ¿cuánto mide el radio? ¿Se podrá calcular? Sí, profe. Sí. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver. Entonces, radio es igual a una fracción en donde tenemos aquí la circunferencia dividida entre 2 veces pi. Miren, si la circunferencia usted lo divide entre 2 pi, lo que le da es el radio. Y hagamos esta operación. ¿Cuánto dijimos que mide la circunferencia? Mide 30, ¿verdad? ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Entre 2 pi. Entre 2 pi. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Para que tengamos ahí una mejor idea. Lo voy a hacer en calculadora. Vamos a usar la calculadora. Y entonces decimos 30 dividido 2 pi. Y nos da 4.77. Un aproximado de 4.77 centímetros. Entonces, mire esto. Le dieron la medida de la circunferencia y le piden que usted calcule la medida del radio.
¿Cómo se hace? La circunferencia se divide entre 2pi. Y si usted lo hubiera dividido solo entre pi, ¿qué hubiera obtenido? El diámetro. Después el diámetro lo divide entre 2, le da el radio. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos con esto. Entonces ya vimos la longitud de una circunferencia, cómo la podemos obtener. Si ustedes lo creen conveniente, anoten en su cuaderno. Al dividir la circunferencia, o sea, al multiplicar el diámetro por pi, obtenemos la circunferencia. O sea, circunferencia es pi por diámetro. Otra forma, circunferencia es 2pi por radio. 2pi r, ¿eh? Vamos a incluir estas otras cosas. Si no tenemos dudas de ahí, vamos a pasar a conocer ahora algo del círculo. Si la circunferencia es solamente la línea de contorno del círculo, la circunferencia tiene medida lineal, o sea, de longitud. Mientras que el círculo, por ser una superficie, su medida es área. Son medidas cuadradas. La circunferencia se toma medidas longitudinales, como decir centímetros, pulgadas, metros, lo que usted quiera medir así en longitud. Esas son medidas para la circunferencia. Pero para el círculo, ya usted va a decir, son centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, o pies cuadrados, o metros cuadrados. Porque el área siempre se da en unidades cuadradas. Eso fue lo que vimos cuando trabajamos el área del cuadrado, del paralelogramo, del rectángulo, del rombo, etc. Bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un círculo que tiene 5 centímetros de radio. Y si nosotros queremos saber cuánto es su área, entonces tendríamos que trabajar cuadritos de 1 centímetro de lado y ver cuántos cuadritos caben en todo eso. Y esa es la medida de su área. Pero sería muy laborioso estarlo haciendo así. Entonces aquí tenemos la fórmula práctica. Dice, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces, para ir entrando en materia de esto, vamos a trabajar también unos ejercicios o unos ejemplos ahora. Bien, calcular el área de un círculo cuyo diámetro mide 12 centímetros. ¿Qué dijimos? Que el área del círculo, vamos a irlo trabajando acá. Entonces, vamos a ver si tenemos esta parte. El área de un círculo. Otra vez vamos a dejarle esto. Vamos a poner esto más redondito. Me quedó igual. Este sí está más redondo. El área de un círculo, dijimos que es igual a pi r cuadrado.
Y en este caso, entonces, el área de este ejercicio que nos dan va a ser pi y luego elevando al cuadrado, ¿cuánto? 6 al cuadrado, ¿verdad? Pi 6 cuadrado, que es igual a 36 pi. 36 pi. Ahí está el área. 36 pi. Lo tenemos que expresar en qué unidades vamos a hacerlo. Como nos dijeron centímetros para el diámetro, entonces son para centímetros cuadrados para el área. Si el radio está dado en pies, su área va a ser pies cuadrados. Si el radio está dado en pulgadas, su área va a ser pulgadas cuadradas. Como aquí el diámetro estaba medido en centímetros, entonces el área del círculo es en centímetros. Ahora fíjense, el diámetro medía 12, pero como nosotros lo que tenemos que elevar al cuadrado es el radio, entonces le saqué la mitad a 12, que es el 6, radio al cuadrado. Claro, lo que deben de tener cuidado es ver qué medida le están dando. ¿Le dieron medida del radio o le dieron medida del diámetro? Usted tiene que ajustarse al radio para poderlo elevar al cuadrado y multiplicar por pi, y eso es. Ahora, si queremos obtener un aproximado de eso, 36 pi aproximado son 119. Entonces, aproximado es 119.1. 119.1 centímetros cuadrados. Vale. Ya está hecho el ejercicio. Dice, calcular la medida del diámetro de un círculo si su área aquí me salió mal esto. Si su radio se aproxima en 45 centímetros cuadrados. Entonces ahora, este ejercicio ya nos dan en la medida del área del círculo. Y nos piden que calculemos cuánto mide su diámetro. Bueno, entremos en materia. Si nosotros conocemos que el área es pi por r cuadrado, entonces r cuadrado, ¿verdad? Entonces r al cuadrado va a ser igual r cuadrado va a ser igual a el área dividido entre pi. No, dividido entre 2pi, ¿verdad? No, solo pi, porque el área es pi r cuadrado. Entonces estamos bien. Si el área lo dividimos entre pi, nos va a dar r cuadrado. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Que r es igual a la raíz cuadrada R es igual a la raíz cuadrada del área dividido pi.
Y en este caso, para nosotros podría ser la raíz cuadrada ¿cuánto nos decían del área aproximado? 45 dividido entre pi. Y esto pues es igual, vamos a hacer ahora, vamos a dividir 45 entre pi. 14.32. Entonces ya llegamos a tener raíz cuadrada de 14.32. Y esto es aproximadamente 3.78. ¿Qué es lo que mide 3.78? Su radio. Pero a mí me están preguntando la medida del diámetro. Si ya conocí la medida del radio, voy a decir, entonces diámetro es igual a, esto lo multiplico por 2 y tengo 7.57. ¿Verdad? Primero, sabiendo que el radio al cuadrado es igual a área dividido pi. Entonces el radio va a ser la raíz cuadrada del área dividido pi. Los datos que teníamos, 45 del área dividido entre pi, nos da raíz cuadrada de 1432 igual a 3.78. Esta es la medida del radio. Pero como me estaban preguntando del diámetro, lo multiplico por 2. Por eso el diámetro ahora me queda que es 7.57 centímetros. Es el doble del radio. ¿Logramos captar esta parte? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces ahora van a trabajar ustedes un ejercicio en su cuaderno, un ejemplito ahí. Calculen la circunferencia si el radio mide 8 centímetros. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Profe, Sí. Da 25, parece. Y la medida de la circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Y les dije que el radio mide 8 centímetros. Bueno. Entonces, la circunferencia tiene que haber medido 50.26. Es que si usted tiene la medida del radio, recuerda que es 2πr. Si tiene solo el diámetro, entonces es pi diámetro, no es pi por diámetro. Pero cuando es radio, 2 veces el radio por pi. ¿Por qué 2 veces el radio? Para hacerlo igual que el diámetro, ¿no? Para encontrar la medida del diámetro.
Vamos con otro. Vamos con otro. Si la circunferencia mide 60 centímetros, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide el radio? Les dije 60 centímetros para la medida de la circunferencia. Ahora dígame cuál es la medida del radio. Parece que es en 9.55. Ajá. 9.5, correcto. Ahí estamos bien. Porque usted dividió la longitud de la circunferencia entre 2pi. ¿No? Entre 2pi. No sé, está usando calculadora, ¿verdad? Sí. Sí. Mire, no sé si en su calculadora trabaja de esta forma, ¿no? ¿Alcanza a ver lo que le muestro ahí en la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Siempre se pone el valor pi, ¿verdad? No vamos a estar escribiendo 3.1416 porque eso lo aproxima mucho, ¿no? Solo lo hace aproximado. Cuando usted usa la calculadora el valor pi, así, con el símbolo pi, usted tiene un resultado más exacto. Y aparte, le cuesta menos. ¿Verdad? El uso en calculadora es mucho menos porque siempre tiene el símbolo pi ahí y eso se consigue fácil. Ahora, si es una calculadora que solo tiene operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, entonces sí tiene que usar usted el valor aproximado de 3.1416 para el pi, luego multiplicarlo por 2 y eso divide al 60, lleva un poquito de más trabajo, más proceso, pero también es válido, ¿no? Vamos con otro que nos interesa ir aplicando cada una de estas cosas. Vamos a ir a trabajar lo siguiente. Le digo, tenemos dos círculos concéntricos. Tenemos dos círculos concéntricos. Punto y coma. Sus radios miden 10 centímetros y 13 centímetros respectivamente.
Tenemos dos círculos concéntricos, sus radios miden 10 centímetros y 13 centímetros respectivamente. Punto. Calcular el área de la corona circular formada entre estos. Calcular el área de la corona circular formada entre estos círculos, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda de interpretación del problema o del ejercicio? ¿O estamos claritos? ¿Cómo vamos? Para recordarles que es una corona circular. Es la parte comprendida entre dos circunferencias que son concéntricas, pero tienen diferente radio, ¿verdad? Profe, Sí. yo creo que da 144.4 parece. No, tal vez estamos ahí un poquito, pero vamos a tratar de demostrárselo acá. Yo les dije que los dos radios miden 10 centímetros Y 13 centímetros. y 13 centímetros. Entonces, área de la corona va a ser igual. El área de la corona la podemos interpretar como el área del círculo mayor menos el círculo menor. O sea, vamos a ponerle aquí.
Bueno, el área de la corona en este ejercicio sería 13 cuadrado pi, porque recuerden que vamos a hallar el área del círculo mayor que tiene 13 de radio. El radio se eleva al cuadrado, multiplica por pi y tiene el área. Y se le resta el área del otro círculo que está dentro, ¿ah? Que es de radio 10, 10 al cuadrado pi. Entonces tendríamos 169 pi menos 100 pi, 69 pi, que equivale a 216.76 centímetros cuadrados. Vamos con otro, porque parece que todavía estamos fallando un poquito acá. Profe, ¿de dónde salió el 69 pi? 69 pi. Mire, si usted eleva al cuadrado 132, o es de 13 al cuadrado, perdón. Si usted eleva al cuadrado el 13, le da 169. Y cuando eleva al cuadrado el 10, le da 100. Entonces, 169 menos 100, 69. Y ya 69 pi equivale a 216. Pero igual, usted podría hacer primero cuadrado de 13, 169. Lo multiplica por pi, le da un resultado y lo puede escribir. Hace por separado. 10 al cuadrado, 100. Lo multiplica por pi, le da otro resultado, lo puede hacer escribir por separado. Ahora reste esos dos valores y de una vez le da los 216. Porque estamos hablando de una corona circular. Entonces, la corona es el espacio que queda entre las dos circunferencias, ¿va? Entonces, al área del círculo mayor le restamos el área del círculo menor, nos queda el área de la coronita. Gracias. Entonces, ahora, vamos a intentar hacer el área, obtener el área de un sector circular. Mucho ojo en eso. Si no lo pueden hacer, no se preocupen. Yo de todos modos se los voy a resolver. Escriban acá. Entonces, hallar el área de un sector circular Coma. El radio mide 10 centímetros. El radio mide 10 centímetros. Y el sector forma un ángulo de 60 grados. El sector forma un ángulo de 60 grados. Bueno, ustedes tendrían que determinar ¿y qué es el sector? ¿Se recuerdan que el sector circular es una parte del círculo que está delimitado por dos radios y el arco que comprende? Bueno, el sector es esta parte. Ahora, en este ejercicio yo les propuse cuánto mide este ángulo. Yo lo que necesito es que ustedes piensen cómo lograr determinar esa parte del sector circular. Piensen y pregunten, no tengan pena. Por eso les dije, este ejercicio muy probablemente no lo van a poder realizar ustedes, pero necesito que lo intenten. Porque si solo lo resuelvo yo y ustedes lo copian, yo creo que no aprendemos mucho. Necesito que ustedes lo intenten primero. Profe, Diga. para calcular el área del sector circular,
es como igual a pi por el radio al cuadrado y por el número de grados. Ah, no, ya en lo último se equivocó un poquito. Iba bien, porque cuando usted me dice pi por radio al cuadrado, ¿qué está obteniendo? El área de todo el círculo. Pero como el sector circular es una parte, entonces en lugar de multiplicar, usted tiene que dividir. Pero no va a dividir entre 60. No, Dividido por sino- 60. no lo va a dividir entre 60. Lo va a dividir entre una cantidad, pero no entre 60. Entre 360. No, vamos a ver. Entonces, lo vamos a retomar acá. ¿Dónde es que estamos trabajando acá? Como todo esto ya lo tenemos, entonces yo creo que voy a borrar una parte de aquí para que nos quede espacio. Pues teníamos acá que un sector circular, de radio. ¿Cuánto le dije de radio? ¿Cuánto mide el radio, Dulcita? 10 centímetros. ¿Cuánto? 10 centímetros. 10 centímetros, muy bien. Entonces decimos aquí, un sector circular de radio 10 centímetros. Forma un ángulo de 60 grados, ¿ah? Calcular su área. Calcular el área del sector. Entonces, lo que tenemos que analizar, eso era lo que yo quería que ustedes razonaran en esto. ¿Cuánto tiene la circunferencia completa o el círculo completo? ¿Cuántos grados tiene? 360 grados. 360. Y si ahora tenemos un sector que solo mide 60, ¿qué parte del círculo es? Entonces vamos a escribir aquí que el sector representa, ahorita se lo vamos a demostrar, el sector representa la circunferencia tiene 360 completas. Y ahora tomamos un sector que tiene solo 60. Eso equivale a 6. Quiere decir que en toda la circunferencia hay 6 sectores de ese mismo tamaño. ¿Ahora sí me entendió esta parte? Si toda la circunferencia tiene 360 y usted toma un sector de 60 grados, entonces es como decir, en toda la circunferencia habrían 6 sectores igualitos, caben 6 sectores iguales. Entonces, este sector representa la sexta parte. Entonces, el sector representa la sexta parte del círculo. Entonces, si usted encuentra el área del círculo, tiene que dividirlo entre 6 para que le dé el área del sector. El área del círculo, ¿cómo nos va a quedar? Tiene 100 pi, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
el área del círculo es igual a 100 pi. ¿Por qué 100 pi? Porque el radio es de 10, lo eleva al cuadrado 100 y lo multiplica por pi, son 100 pi. Área del círculo, 100 pi centímetros cuadrados. Ahora lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque el sector es un sexto. Y lo dividimos entre 6. Entonces tendríamos 100 pi dividido 6. Aproximadamente 52,36. Ahí está. El área del sector entonces es de 52,36. ¿Qué fue lo que se trató de hacer acá? Encontrar el área de todo el círculo. Y luego ver qué parte del círculo es el sector. Si todo el círculo tiene 360 grados, un sector de 60 representa la sexta parte. Porque entonces, cuando yo divido 360 entre 60, lo que me dio fue 6. ¿Qué quiere decir? Hay 6 partes así. Aunque tal vez para que usted tenga mejor idea, vamos a hacer lo siguiente. Dividimos 60 entre 360. Y lo que nos da acá va a ser un sexto. Un sexto. Los grados que tiene el sector lo divide usted entre los grados que tiene el círculo completo y le dice la fracción que representa el sector. Entonces, si es un sexto, hay que dividir entre 6 todo el círculo y esa es su área. Bueno, esto resultó fácil porque el sector circular, como usted recuerda, tiene su centro, tiene su vértice en el centro del círculo. Se origina de ahí el sector circular. Es como un ángulo central, ¿verdad? Es un ángulo central. Está formado por 2 radios, se originan en el mismo centro del círculo y tienen una medida en su ángulo. Entonces, hay que establecer cuál es el área de ese sector. Bueno, esto sería tal vez lo más relevante para poder trabajar circunferencias y círculos. Yo pienso que vamos a tener todavía unas 2 clases más y luego vamos a entrar al examen. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar con estos mismos ejercicios donde ya vamos a combinar áreas de figuras, como sería, por ejemplo, determinar el área de una parte que no está bien definida porque no tiene una forma específica, porque está formado por un cuadrado y adentro un círculo. Entonces se pide encontrar el área de lo que queda fuera del círculo, pero queda dentro del cuadrado. ¿Cómo se logra? Es igual que lo que estamos haciendo ahorita. Una resta, cuando usted encontró la corona circular, al círculo grande le resta al círculo pequeño, le queda la corona. Si al área de un cuadrado le resta el área del círculo, encuentra el área de lo que queda fuera del círculo, pero dentro del cuadrado. Eso vamos a combinar en otras clases. Entonces, espero que hoy esto les haya quedado un poquito claro, porque tuvimos tiempo de explicarlo y de hacer algunos ejercicios. Todavía tenemos algunos minutitos, por lo menos yo creo que tenemos 5 minutos para que usted diga qué dudas le quedan, porque también vamos a hacer lo siguiente. Tal vez esto lo vamos a borrar. Este ejercicio que yo les presento acá es para que me lo entreguen hoy.
y solamente tienen derecho de hacerlo Stephanie y Dulcita. Son las únicas dos que estuvieron en clase hoy. Entonces me van a resolver este ejercicio. Esto está con relación a la clase anterior. De la clase anterior usted me mandó sus resúmenes. Ahora yo le mando un ejercicio para que aplique esos resúmenes. ¿Sí? En cierta forma, usted se va a ver obligadita a estudiar esa parte para poder resolverme este ejercicio y me los manda hoy por la tarde. No sé si alcanzó a copiarlos. Sí, profe. Profe, Sí, ¿no? Si no, ahí va a estar un tiempecito más, ¿verdad? Mientras usted decide si tiene alguna otra duda. El resumen de la clase va a tener un punteo de 5 netos. Quien no estuvo en clase ya perdió esos 5 puntos. Este ejercicio tiene también su poquito de complicación. Vamos a ver si les podemos dar unos 10 puntos por esto. Lástima por los que no estuvieron porque estarían perdiendo 15 puntos el día de hoy. Usted trate de hacerlos bien, haga sus puntos, que le va a ayudar a mejorar mucho, mucho su calificación. Bueno, si no hay dudas, qué bueno, yo me alegro de haber estado una vez más con ustedes y más me alegro cuando escucho su entusiasmo, su deseo por aprender y pregunta, ¿verdad? Eso es muy valioso. Ojalá que para las próximas clases mantengamos el mismo espíritu de alegría, de entusiasmo, de deseo de aprender cosas muy importantes para la vida. Así que les agradezco su tiempo el día de hoy y les deseo que pasen bien este día y toda la semana y todos los días que Dios les regale en unión de su familia. Que Dios les bendiga. Yo termino acá y nos vemos en la próxima clase. sí, profe, adiós, feliz día. Adiós, profe. Gracias. Feliz día. Gracias, Stephanie. Cuídense.